¿Cobra o no cobra el reemplazo del Seguro Popular, el INSABI? Pues basándonos en la Ley General de Salud y en la iniciativa que permitió la creación de este Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, no cobra porque ofrece atención médica en primer y segundo nivel. Pero los institutos de salud y hospitales que ofrecen atención de tercer nivel sí tienen cuota de recuperación, aunque el presidente López Obrador dice que esto se va a resolver. Veamos el contexto. El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que los servicios del Instituto de Salud para el Bienestar serán gratuitos. La semana pasada, la Secretaría de Salud emitió un comunicado señalando que el INSABI brindará servicios gratuitos en el primer y segundo nivel de atención. Esto es, quienes acudan a centros de salud con servicios ampliados, unidades médicas del IMSS, Bienestar, unidades de especialidades médicas y en hospitales generales, rurales y comunitarios recibirán de forma gratuita atención médica y medicinas. Pero quienes acudan a institutos nacionales de salud y hospitales federales que ofrecen servicios médicos de tercer nivel deberán pagar cuotas de recuperación, según lo establecido en el artículo 36 de la Ley Federal de Salud. Según la reforma promovida por López Obrador y publicada a fines de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, para recibir servicios de salud, medicamentos y demás insumos sin costo a través del INSABI, solo es necesario cumplir 3 requisitos: encontrarse en territorio nacional, no tener acceso a servicios de salud y presentar una identificación oficial. Según esta reforma, el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, debe brindar acceso gratuito a servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios, en el primer y segundo nivel de atención para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría. López Obrador reconoció que las cuotas impiden que el servicio sea gratuito y que se va a llegar a un acuerdo para eliminarlas. 6 estados gobernados por la oposición han rechazado incorporarse al INSABI por considerar que les quita responsabilidad para atender la salud de sus habitantes. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. Y querida Laura, hoy por lo menos había unas 12 columnas de opinión en varios medios que hablaban sobre el nacimiento del INSABI, a quien decía Denise Dresser llamó su columna Mirar, Morir, y presentaba un panorama pues, bastante catastrófico para este instituto. En contraparte, en contrapunto, Ricardo Rafael presentaba un aspecto mucho más moderado. Yo sé, también mañana escribo el tema. Creo que mucha gente está preocupada porque parece que hay o un error de comunicación o parece como que el presidente no entiende lo que está pasando o a lo mejor hubo un cambio al final en la instrumentación. ¿Cómo lo estás viendo tú? Yo lo veo como son muy buenos para la política, pero están demostrando que son malos para la política pública y para comunicar la política pública. Porque en un tema que nos duele a todos, que es la salud, o sea, y que en un país en donde tener acceso a, digamos, a un especialista cuando estás enfermo, a tener acceso a una salud digna, a que no te den un mal diagnóstico, a que tengas acceso, digamos, a todos los servicios que hay alrededor de esto y que el tema económico no sea un freno, pues todos tenemos un caso de horror o un caso de éxito también. Historias de terror. Historias de terror, pero también historias donde, bueno, yo acudí al seguro y me fue muy bien. Entonces, a mí me parece que estamos en una situación en donde el gobierno federal nos ha dejado muchas dudas. Se ha vuelto un tema también ya político ante esas dudas, porque si hubiera sido comunicado de otra manera, me parece que hubiera sido mucho más sencilla una transición, porque lo que preocupa es la transición. Además de que hayan salido todos los secretarios de salud con una carta anunciando la preocupación, también hoy el artículo de Ursúa respecto de la planeación y el tema financiero, y es un tema que generó desconfianza desde el minuto 1. Por ejemplo, no olvidemos a las familias de los niños con cáncer en el Senado que no fueron recibidos por los senadores de Morena cuando se estaba presentando esta iniciativa, y me parece que no es un asunto de que afecte a unos cuantos, sino que es un asunto que nos afecta a todos como sociedad, y creo que hay muchas dudas en el aire que el gobierno tiene que ir resolviendo ya, porque en lo que sí, que no, que mañana el presidente va a anunciar un tema o que el nuevo director del INSABI menciona alguna otra cosa, mientras hay familias que no están teniendo acceso a la salud. Alfredo Lecona. Sí, coincido en muchas cosas de las que menciona Laura. Es como, yo creo que ya hacer un 4T ya podría ser como tener una buena intención, un buen discurso y ejecutar de una forma pues totalmente torpe, totalmente sin idea en muchas ocasiones. Creo que no hay nada más delicado de todo lo que hemos visto en el último año, en los últimos meses, de errores que después sí se van corrigiendo y demás, pero en este caso estamos hablando de la salud. Yo traté de tener claridad en dónde estamos exactamente en el tema y la verdad es que no lo he encontrado. Lo que sí, y me detuve mucho en escuchar los testimonios, porque
más allá de que Mario Delgado salga a minimizar, decir, no, pues es que llevamos una semana nada más, o que se trate de negar que hay una molestia o un problema real o una situación en la que le suben las cuotas hasta 400% de lo que estaban pagando en los servicios de tercer nivel y todo esto, son historias reales de gente que todos los días desde hace más de una semana está encontrándose con algo que no debería de encontrarse, que ya están en momentos muy difíciles. Muchos, yo sé que muchos que están aquí compañeros que están aquí en la mesa han vivido lo que es estar en el estrés de tener un familiar que necesita atención médica y ahora enfrentarte con estas cosas de te subieron la cuota, de ya no puedes dejar a tu familiar una noche y demás, pues tienen que generar, ya en sí mismo son un tema, aunque haya pasado solamente una semana. Y no creo que estemos muy cerca de llegar a ese arreglo, a esa normalización, porque todavía las dudas sobre las reglas de operación y sobre la información misma que tendría que permear en la sociedad, pues se ven, como bien dices, en las columnas, pero sobre todo en los testimonios de las personas que están enfrentándose en los centros de salud a una situación que no estaban ciertamente enfrentando hace apenas unos meses. Hay también otra crítica y te tengo porque les quiero también preguntar en torno al titular del INSABI, ¿no? Eso iba. A ver. Manuel Jáuregui hoy en Reforma escribió una columna que es por ser tabasqueño. Básicamente lo que él dice es, este señor Juan Antonio Ferrer Aguilar, pues no es ningún especialista en temas de salud, nunca había tocado algo similar a la gran labor que ahora le tocó, entiendo, un antropólogo. Decía Jáuregui, su trabajo tenía más que ver con... perdón, ¿qué dije? Arqueólogo. Antropólogo dijiste. Perdón, no arqueólogo. Su trabajo tenía que ver más con los muertos que con los vivos, ¿no? O sea, nada más para darnos una idea de también esa parte que pues llama mucho la atención. A ver, contrapunto, Eder. A ver, la semana pasada platicábamos cuando las expectativas y yo planteaba este asunto de que seguramente uno de los grandes retos y que íbamos a estar recurriendo constantemente a este tema iba a ser a la implementación del INSABI. La gran apuesta de la 4T como proyecto de mediano y largo plazo hay dos temas fundamentales que son garantizar educación de calidad para toda la población de todos los niveles que está planteado en la reforma educativa, desde preescolar hasta posgrado, y garantizar el acceso al derecho a la salud de toda la población, que es lo que se está planteando en este programa del INSABI. Más de 20 millones de personas no tenían acceso a salud en el proceso, no tenían derecho a ningún, porque no estaban afiliados ni al Seguro Popular, ni al IMSS, ni al ISSSTE, etcétera, en el neoliberalismo y peor, mucho antes. El sistema de salud jamás se había intentado homologar, jamás se había intentado generar un proceso a través del cual se pudiera brindar gratuitamente a toda la población, tengan o no registro dentro del sistema de salud, que se les garantizara el servicio. ¿No fue un intento del Seguro Popular? Pero no funcionó. 20 millones de personas. Pero fue un intento. Fue un intento, pero en realidad el Seguro Popular fue una instancia aparte, no fue un intento de homologar todo el servicio, el sistema de salud. Como algo complementario. Sí, y 20 millones de personas. De la Administración Pública Federal para unir a estas. Sí, o sea. Entonces, me refiero a que no se han concretado, no se habían concretado como tal, pero el INSABI no quedó como un intento también, porque no está apenas empezó. Ahí se aplica lo de tiene una semana. Hay que esperar, o sea, no está juntando las si queremos encontrar soluciones, primero sí tenemos que quitar un poco el ruido, o sea, efectivamente hay errores de comunicación. Quitar el ruido, ¿qué es quitar el ruido? Hay errores las voces de los familiares, terribles. La gente enferma. La voz de quienes en realidad nunca les preocupó antes la grave crisis de salud. Pero y las personas que sí son usuarios que están sufriendo. Son a los que se tienen que escuchar. ¿Ese es ruido? ¿No lo recibió Morena en el Senado? Yo creo que la estrategia de comunicación no ha funcionado. Creo que la implementación sí hay errores y además hay contradicciones al interior de la 4T. Hoy, por ejemplo, mientras Mario Delgado hacía una declaración muy en sintonía con el presidente, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados decía que hay servicios que no pueden no cobrarse.
porque financieramente no es Viable. posible. Pero lo ha dicho Ferrer, ¿no? Entonces, hay contradicciones, hay un debate que se está dando al interior. El presidente insiste en que tienen que ser gratuitos, pero cuando habla de que se tendrá que dialogar con las partes involucradas, pues es que también hay un proceso de negociación que se tiene que dar. ¿Cómo se resuelve el tema con los gobernadores de oposición que ya de tajo dijeron que no? Que porque se les quita, ¿cómo les quita responsabilidad? ¿Cuándo han asumido su responsabilidad con estos 20 millones de personas que no tienen acceso? Era usado O como caja con chica, como Veridiana Ríos escribe hoy de la un desvío manera- de 71 mil millones de Ricardo pesos. Rafael también lo documenta, la manera en la que desviaron miles de millones de pesos en el Seguro Popular para fortalecer, se los robaron ellos y de esa manera echaron a perder un proyecto que pudo haber sido una solución. ¿Por qué crecieron tanto las simifarmacias en todo Sí. ese proceso de neoliberalismo? Porque no Sí, otra se vez, estaba o sea, es el atendiendo. diagnóstico en el que muchas cosas no podemos se estaba coincidir, pero atendiendo. pues, la ejecución es Sí, la ejecución totalmente no va a cuestionable. ser. Y el ruido es un lo están proceso. haciendo por lo que acabas de Es un decir tú. proceso. El ruido lo está ruido- haciendo Sí está el propio reconociendo, gabinete. sí está el ruido reconociendo lo hace errores. la contradicción que No, y hay si al hay una interior de contradicción, Morena, pero la pero oposición también está el haciendo ruido un lo ruido. está Pues el haciendo ruido la lo están haciendo oposición, que ustedes. dice, ay, es que ahora Bueno, no les preocupa. Vamos a irlo a los últimos minutos a Lisa Sánchez, por favor. ¿Cómo lo ves, Lisa? Tú has sido usuaria recurrente y has vivido historias de terror también en el sistema de salud pública en México. Y sin embargo, el IMSS, digamos, está en Sí, el claro. top de las categorías de los distintos proveedores de salud que hay, incluido el INSABI. A ver, creo que hay dos discusiones importantes que tener. La primera es que originalmente la propuesta de crear el Instituto de la Salud para el Bienestar era una propuesta de reforma del Sistema Nacional de Salud. ¿Eso qué quiere decir? Que iba a haber un solo proveedor, operador de los servicios de salud, O sea, que dio SIMS, pudiera ISSSTE y demás, ¿no? homologar el tipo de prestaciones, los derechos que tenían los derechohabientes, el tipo de atención que se daba y sobre todo homologar los procesos en economías de escala de compra de insumos, de compra de medicamentos, de distribución, de protocolos de atención, etcétera, 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 porque hoy sabemos que uno de los principales problemas que enfrenta el Sistema Nacional de Salud es que si vas al IMSS te toca un protocolo que constituye en esto y tu tope de atención está en un lugar, si vas al ISSSTE es otro, si te toca la Sedena es otro y si te tocaba el Seguro Popular era otro completamente distinto. En esa discusión estamos de acuerdo y está de acuerdo la OCDE en que México necesita un sistema de homologación del Sistema Nacional de Salud. Ahora, el INSABI propuesto como está hoy, sin reglas de operación, sin estructura orgánica y sin nada, ¿es la respuesta de homologación a ese sistema? No. Narrativamente puede ser que sí, en los hechos no es. ¿Qué es? Se volvió un cuarto operador de los servicios de salud en sustitución del Seguro Popular. Pero en esa operación hay dos procesos muy interesantes que vale la pena darle seguimiento. Uno, sí es un proceso de centralización de la provisión de servicios de salud, que no creo que al arqueólogo titular y su pequeña estructura en la era de la austeridad republicana les dé para operar los cientos de miles de institutos, hospitales y centros de salud a nivel nacional que van a tener que absorber. Y segundo, hay un proceso muy importante de incertidumbre que está generando todas las deficiencias en la atención de estas personas que se quedaron sin abasto de medicamentos, sin servicios de salud, con procesos postergados en el tiempo o con aumento de cuotas. Ese proceso es la incertidumbre de no saber quién va a pagar la compra de los insumos. ¿La va a pagar directamente el gobierno federal? ¿Va a proceder a partir de las arcas de los gobiernos estatales o va a tener que salir de la caja El chica de los bolsillo también hospitales? de la gente también. O va a tener que salir de los hospitales. Y un tercer tema que es bien importante es que estamos homologando a nivel, digamos, del mínimo común denominador que podría haber sido el Seguro Popular, cuando México necesita que homologuemos a nivel del tipo de atención que se le da, por ejemplo, a la gente en el IMSS. ¿Y eso qué significa? Hoy el INSABI, como está propuesto, es única y exclusivamente un financiador que se llama Estado Mexicano. En el IMSS es un proceso de contribuciones solidarias tripartitas, el empleado, el empleador y el Estado mexicano. Sí. Ese esquema tendrá una viabilidad financiera muchísimo más interesante que vale la pena explorar versus esta cosa que se propone, que salga todo el dinero del Fondo de Gastos Catastróficos que ya está mermado desde años anteriores, que no va a alcanzar para los 53 millones de personas que tienen hoy afiliación al Seguro Popular y que tampoco va a alcanzar para afiliar a los otros 20 millones de personas que no tienen ningún tipo de atención en salud, aún
acaben con la corrupción en el sistema de compras, aún acaben con la corrupción de los gobernadores, no va a haber dinero que alcance, y ahí sí estamos jugando con la salud de la gente, y eso me parece altamente Ahí irresponsable. está, ¿cuáles 12 columnas? Nomás con... Tenemos que ir a hacer una pausa, pero evidentemente este es solamente el inicio de un debate que empezó la semana pasada, el del INSABI. El viernes tendremos un programa especial dedicado a este tema y a lo largo del año seguramente que seguiremos hablando de la puesta en marcha de este nuevo instituto. Vamos a una pausa. Regresando, hay un nuevo encuentro del presidente López Obrador con familias encabezadas por los Levarón. El presidente repitió que habrá justicia y conversó en privado sobre las investigaciones. Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.